En mi primer video de opinión a la segunda temporada de Beast Morphers, analizamos esta temporada en dos partes, donde precisamente esta segunda nos entregaron mucho fanservice y sorpresas para los fans. En el segundo video, analizamos más a fondo estos easter eggs y referencias donde no fueron del todo convenientes y congruentes con la historia general de Power Rangers, así como el doblaje latino y un análisis más general de esta segunda temporada. Pero ahora ha llegado el momento de analizar este plot twist del final de la temporada. Yo soy YeraCCE, continuamos. Ahora sí, es momento de hablar del final. Como lo dije, esta segunda temporada se destacó por pequeños parches a la mitad de esta, pero el parche más grande se da precisamente en esta recta final. Lo bueno, primero que nada, ya hay más drama, y la amenaza que Evox representa no se siente como en otras temporadas, donde el peligro es solo local en la ciudad donde se suscita todo. Un punto bastante bueno ahora, y en verdad lo digo, el abarcar esta problemática más allá de Coral Harbor, extendiéndose hacia todo el mundo, fue bastante bueno. Esto, y con las escenas de la ciudad, las noticias, las imágenes del mundo, lograban provocarnos un sentimiento ahora sí de más incertidumbre y tensión en el desenlace, donde se siente ahora que la amenaza ha alcanzado una magnitud aún más extendida. Continuamos con los fanservice y sobre todo trajeron de regreso a la fantástica Dr. K, ahora modelo de Miss Universo, pero ahora en escena presencial, generando una conexión aún más cercana entre temporadas y la historia general lineal de la franquicia. La escena de Zoe con su mamá fue lo que yo pedía, este movimiento de fibras y enchinamiento del cuero, estremecimiento y sentimientos. ¿Recuerdan cuando dije que en la primera temporada habían desperdiciado el momento épico en el que se descubriera la verdad? Pues este momento fue muchísimo mejor, y qué bueno que se esperaron a revelarlo hasta esta escena final, porque la oportunidad y el manejo de escena y diálogos fue mucho más favorable. Sí, este final se siente como el cambio más drástico de todo, superando la segunda parte que mencioné. Sin embargo, aunque muchos hayan disfrutado de este final, incluyéndome por supuesto, hay un detalle en específico que no me maravilló del todo, y este es Evox el villano. Antes de tocar el punto principal de este personaje, mencionaré que fue muy breve su enfrentamiento con los Rangers. Apenas si se encuentra con ellos, escapa, lo alcanzan, es demasiado tarde y crece para una batalla Zord. Sin embargo, nunca tuvimos una batalla con este. Recordemos la infinidad de batallas que tenían los líderes como Ransik, Traquina. Algunos tal vez no tuvieron muchas batallas contra los Rangers, pero por lo menos tuvieron alguna, o por lo menos una batalla final que fuera el clímax del villano, y en esta ocasión no tuvimos nada. Quiero dejar en claro que más que nada las comparaciones con temporadas anteriores lo hago para respaldar mi punto de que se puede llegar a altísimos niveles en la calidad de la serie, o que hay mejores formas de hacer las cosas. No lo hago nada más porque sí, porque en realidad yo soy de los que prefiere no comparar, ya que creo que cada cosa tiene sus puntos fuertes y débiles. Me molesta cuando alguien impone una temporada como la mejor por encima de otras. Cada temporada es única, y más en una serie como Power Rangers, donde tenemos tanta variedad para que cada quien elija su favorita. Así que sí, estas comparativas solo las hago para respaldar mis argumentos, y más aún cuando se trata de estas temporadas que trajeron un retroceso en la tonalidad de la franquicia. Bueno, en fin, el punto medular de todo esto: Evox es Venjix. Es comprensible que la emoción de, me imagino, más del 90% de los fans haya sido positiva. Sí, lo es. Generalmente el fanservice nos nubla la razón y nos entregamos a él como cualquiera se le entregaría a Leo Corbett. Ay, qué rico. Pero en un punto de vista muy personal, a mí no me agradó del todo esta situación, y es por muchas razones, no solo una. Primer punto, el gran parche. Hasta el momento, toda esta segunda parte de la temporada había logrado dar un giro a Beast Morphers, metiendo muchas mejoras que se sintieron como pequeños parchecillos discretos logrados gracias a la libertad concedida por Hasbro al equipo creativo para mejorarla.
O bueno, eso es lo que me imagino porque es muy evidente. En cambio, este final se sintió algo distinto, como un gran parche, y no cualquier parche, sino como el gran parche lomo plateado espalda de acero. Me vale que no esté bien pensada y sustentada la narrativa, con tal de darle a los fans lo que han pedido por tantos años. Pude haberlo hecho de una forma más estructurada y mejor planeada para más adelante, pero no me importa porque necesito apresurar el hype de que Hasbro viene con todo, arrasando con la vida, cosechando la alegría. Así es, hasta el momento todos estos cambios hechos se habían sentido de una forma discreta pero continua. Ahora este final era como un cambio abrupto en el que muchas cosas, a mi parecer, no estarían bien pensadas, pero no sería muy notorio porque es el señor fanservice, el que nadie esperaba pero todos pedían, aunque no sabíamos cómo lo queríamos. ¿A qué me refiero? El plot twist de que Evox es Benjix se siente sacado de la manga, o sea, magia otra vez. Yo sí creo. Yo creo en la magia. El cambio es súper abrupto. Claro, es bueno cuando los giros se dan de manera inesperada, porque pues que te lo vayan anunciando desde antes hace de una sorpresa que tendría que ser desconcertante algo predecible. En eso estoy de acuerdo, pero es que no sé por qué siento esto como una adición al guión que no fue pensada desde un principio, y que más bien fue algo que quisieron agregar como algo más para captar nuestra atención, o sea, algo que se les ocurrió de momento. Disculpe señor Lleras, pero la voz de Evox es la misma que la de Benjix desde el inicio, solo que en los créditos cambiaron el nombre del actor de la voz original mediante un anagrama, pasando de Andrew Lawin a Randall Ewing para confundirnos. ¿Ah, sí? No, pues déjame echarle una pensada. ¡Vamos! Piensa, Frankie. ¡Piensa, Rivers! Bueno, más que nada decía esto porque no es algo que tenga una transición que nos haga sentir una relación entre estos dos personajes, algo como lo que dije que me sucedió con Goldar. Yo al verlo me super emocioné, pero pues ya con el paso de sus apariciones en realidad nunca sentí que era el mismo Goldar ahora evolucionado. Algo parecido me sucedió acá y es por eso que sentí este cambio de la nada. De pronto Evox ya no es el personaje que conocíamos y se convierte en Benjix con un cambio de voz repentino. El villano que conocimos desde la primera temporada no se siente ni con el más mínimo rastro de poderse convertir en Benjix, y se siente como si al final de todo se hayan querido deshacer del personaje que crearon para esta temporada, echándolo a la basura y dándole a los fans el mismo villano de la temporada, que por supuesto lograría cautivarlos de nuevo, como cuando un niño se aburre con un juguete, se cansa y prefiere tomar otro. Y lo que me hace creer aún más en esta teoría del parche señor fanservice es que prácticamente replicaron muchas de las cosas del final de la temporada de RPM, con lo que me hacen creer que más que terminarla como la super original temporada innovadora que nos vendían desde el principio, ahora le dieron un cierre como una réplica casi exacta de RPM, desligándose de su propia historia y acoplándose a la trama de la temporada más polémica, en un giro que más que bien pensado se siente como una adición ventajosa. Al final ya no se siente como Beast Morphers, y no lo digo por la tonalidad, sino por la idea original que tenían y que al parecer queda de lado por preferir ahora hacer la continuación de RPM que seguir siendo Beast Morphers. Las similitudes son claras, los que mueren pero no mueren en el capítulo final, el científico que crea por accidente al villano de la temporada, por lo que bueno, si fue algo pensado desde el principio o que añadieron hasta el final, esto hubiera sido menos desorientante si la trama se hubiera transformado poco a poco, como cuando les dije que me ocurrió la malinterpretación en el capítulo donde Devon investiga sobre los RPM. Desde ese punto hubiera sido un cambio progresivo, pero no algo repentino al final de la temporada. La verdad es que por ciertos detalles me es imposible creer que esto fue parte del guión desde el inicio, a pesar de que el actor de voz de los personajes haya sido el mismo siempre. Me hace pensar que tal vez la idea principal estaba preestablecida desde un principio de la temporada, pero no podían hacerlo debido a las restricciones de Saban en ese momento, pero aún así decidieron mantener esa carta guardada mediante el actor de voz, y ya cuando Hasbro llegó tuvieron más oportunidad de hacer los cambios a la narrativa de último momento. Fue así como finalmente aprovecharon el dar el giro con la carta escondida que tenían, o no lo sé, simplemente es la impresión que me da. En fin, tal vez estoy equivocado y esas siempre fueron sus intenciones con el personaje de Evox, por lo que dije tal vez no tendría importancia, aunque como lo digo, sigo teniendo mis dudas. Sin embargo, aún tengo muchas más razones muy fuertes para no estar del todo de acuerdo con este plot twist del final. Segundo punto, ¿cómo podemos tomar algo en serio
cuando el origen no tiene mucha lógica. Todo se deriva de la bodega de Nate. Ya lo dijimos, no hay sentido en que un niñillo posea todas las armas más poderosas de los Rangers como si fuera muy fácil obtenerlas, pues ni que fuera un ladrón pirata. Una cosa es que tenga un gran coeficiente y otra que tenga contactos súper importantes en otras dimensiones. Aunado a que, si Nate estaba más pequeño aún en ese entonces, en la línea de tiempo original y paralelas, ¿en dónde se situaría la obtención de todo esto por parte de Nate? Empatarían de forma congruente las fechas en que aparecieron los Megaforce y que este ya tuviera un Morpher de ellos. Entonces todos los sucesos de esa temporada fueron hace años. Eso significaría que Great Battle Force está situada en el futuro, ¿no? Me imagino que incluso cerca de los acontecimientos de SPD. ¿Cuánto pasó desde que los RPM vencieran a Venjix como para que este ya tuviera dos de sus Morphers en su edad temprana? ¿Acaso Nate ya sabía de las dimensiones desde mucho tiempo atrás? Si eso apenas si lo sabemos nosotros desde que RPM aconteció. A eso me refiero cuando digo que el argumento de las dimensiones ha sido sobreutilizado últimamente y nunca nos dieron siquiera una introducción a un arco tan importante, el multiverso. Y ahora ya se andan paseando los personajes de diferentes realidades por la línea original como si nada, como si fuera tan fácil andar de aquí a allá o saliendo de portalitos de forma deliberada. Son ellos. Han vuelto. ¡Adiós! ¡Vamos! More Rangers! Tampoco es que quiera la gran crisis en Tierras Infinitas, pero pues aquí lo usan como un recurso de salvación para todo, sin ningún origen o descubrimiento previo. Desde ahí, el origen de Evox está mal planeado, con un origen poco creíble y mal sustentado. Ok, me dije a mí mismo, no voy a ser tan malo. Supongamos que de alguna manera obtuvo unas réplicas de Morphers y de armas también, o tal vez que las obtuvo de otras realidades donde los Rangers perecieron, y así es como los consiguió. Pues aún así, estas teorías no tendrían tampoco mucha lógica, porque el Morpher que contenía a Venjix era uno en particular, no es que ande por aquí y por allá entre Morphers, así que el Morpher que tendría que tener Nate es necesariamente el de la dimensión de los RPM que conocemos, o bueno, por lo menos esa sería otra forma de tratar de justificarlo, que se transporta entre los Morphers de RPM sin importar las dimensiones, pero es lo que digo, casi tengo que quebrarme la cabeza para darle solución. Pero ok, no seamos tan malos, por más que haya sentido esto como cambios muy convenientes sacados de la nada, centremos todas estas teorías para que todo tenga sentido y aceptemos este final tal cual es. Esto porque en una ocasión un conocido me dijo, es que no seas tan estricto, hasta en las mejores temporadas llegamos a tener errores parecidos. Y sí, en SPD nos dieron mucho fanservice, pero nunca nos explicaron por qué el traje de Time Force ya existía desde antes o por qué el Escuadrón A tenía unos trajes similares a los de In Space, por qué Kendricks revive al regresar los sables Quasar y permanece así luego de retomarlos. Les agradezco la observación y por eso trataré de ser un poco condescendiente, aunque tengo que destacar que pues no eran incógnitas necesariamente urgentes a develar, pues no forman como tal parte de la trama central. En pocas palabras, podemos vivir sin aclarar la mayoría de esas explicaciones, a diferencia de lo que tenemos aquí, donde todo este fanservice se transforma en el desenlace de la historia principal. Es decir, esto sí necesita una explicación, porque es el argumento principal y de donde toda la temporada se sustenta y desglosa. Pensemos metafóricamente en un árbol. Las incógnitas que nos dejaron anteriormente son solo como ramas, en cambio, este es el tronco principal de la historia de la temporada, que incluso se conecta con otras. Esa es la diferencia entre las incógnitas de antes a las de ahora, que más que incógnitas son errores en un guión pensado a la carrera. Entonces no seamos tan duros, hagamos lo que hemos hecho por mucho tiempo, teorizar. Nate obtuvo los Morphers como réplicas de otras dimensiones.
Venjix se transporta entre Morphers y así es como llegó a la dimensión principal a través de un Morpher conseguido por Nate. No me pregunten cómo este niño logró replicar los Morphers teniendo acceso inexplicablemente a otras dimensiones, por favor. Entonces ya, sucede el accidente y libera a Venjix sin darse cuenta, pero cambió de nombre para evitar ser detectado por los RPM. Les digo, no es por ser sangrón, pero es que tratar de darle explicación a estas temporadas es más difícil porque se vuelan la barda. Ahora ya, puesto todo en contexto, tercer razón, en un punto de vista muy personal, pero muy personal y probablemente muy contrario al de la mayoría, creo que esto no era precisamente lo que esperaba ver para una continuación de RPM. En mi reseña de RPM dije que había quedado maravillado con la secuencia final de esta temporada, donde veíamos cómo la vida volvía a resurgir, así como a la par la fe de los Rangers renacía por un nuevo comienzo y el cliffhanger de que Venjix seguía vivo. Bueno, que aún existía. Luego de eso, creo que todos dábamos casi por sentado que la historia quedaría hasta ahí, y las probabilidades de retomarla eran muy bajas. Sin embargo, si se llegaba a dar, yo esperaba ver este regreso de una manera en que pusiera en jaque a los Rangers, un regreso magistral del villano que logró acabar con todo un planeta. Y bueno, en lo personal, no me maravillé como lo esperaba. Ese es uno de mis mayores problemas. RPM terminó de una manera sin precedentes y con un final abierto para poder ser desarrollado en un futuro, y aquí tengo dos conflictos. Primero, que la continuación que tanto esperábamos prácticamente se da solo en el lapso final de Beast Morphers, y no considero que así es como funcionan las cosas. ¿A quién no le gustaría que Speedy, Lost Galaxy, Time Force, entre otras, fueran continuadas a través de nuevas temporadas? No como tal secuelas directas, porque sabemos que cada temporada reinicia con un nuevo equipo, pero sí tal vez como un desarrollo lateral a través de las nuevas temporadas. El hecho de que Power Rangers RPM haya dejado un final abierto hubiera servido mejor, como lo dije, continuándolo tal vez justo a la mitad de Beast Morphers y no dándole un cierre repentino al final. Prácticamente es como si hubieran dicho, es que tenemos este final abierto desde cuándo, cerrémoslo de una vez con el final de Beast Morphers. Solo imagínense si se hubieran hecho las cosas bien y Beast Morphers tuviera su propia historia, pero a la par se iba mezclando como la continuación de RPM, y no solo que haya significado un giro de tuerca al final, es decir, no una transición en la que Beast Morphers se transforma en RPM, sino una temporada que inicia su propia historia y poco a poco se va ligando con RPM, al punto de ser una historia digna de la supuesta historia más madura de la franquicia, que es justamente mi segundo conflicto con este final. Aunque yo no sea de los que dicen que RPM es la mejor temporada o la más seria, creo que como fan también tengo voz y voto sobre las historias que engloban en general a las temporadas de la franquicia, es decir, tanto que muchos idolatraban a la temporada de RPM y aceptaron que su continuación se diera precisamente con una de las temporadas con tonalidad infantil al estilo de las de la era Neo-Saban. Es como si a mí me dijeran, ¿sabes qué? Vamos a darle continuación a alguna de tus temporadas favoritas a través de Megaforce y Super Megaforce. Por más que ese fanservice me causara hype por ver la continuación de mis temporadas favoritas, al ver la forma tan indiferente de tratarlos hubiera sido terrible. Pero Yeras, tú dijiste que te habías explotado en emoción cuando te equivocaste y creíste que Evox era Venjix. Así es. Pero, o una de dos, precisamente esa conveniente equivocación me ayudó a controlar el hype que me hubiera provocado esa revelación al final, y a la vez me ayudó a ver que no era precisamente lo más conveniente, o probablemente es que más bien es lo que estoy diciendo. La ejecución está llena de baches, por lo que digo, solamente le dieron un cierre, más no una continuación, que es lo que me imagino que todos querían, que el final de RPM se desglosara en toda una historia más explorada. Además, sí, me pareció mejor mi idea errónea de que Venjix fuera Evox y no que Evox fuera Venjix. Sé que suena loco, pero esto es precisamente mi punto 4. El poner a Evox como la versión beta de Venjix, como yo lo había malentendido en aquella ocasión, significaba que el virus estaba en una etapa muy temprana, inmaduro e inexperto, pero que sucedería toda una evolución hasta llegar a convertirse en la gran amenaza que los RPM conocieron en su realidad, proclamándose así ahora como una versión más completa llamada Venjix.
Claro que habría que hacer algunas modificaciones en el origen del personaje, puesto que este no sería el de la realidad de los RPM, sino el de la línea original. De esta forma creo personalmente que tendría un poco más de lógica la evolución de una versión hacia la otra, pues como lo dije en un principio, la personalidad de Evox mostrada hasta el momento no se asemejaba mucho a la de Venjix. No es como que Venjix, en mi opinión personal, tampoco tuviera la gran personalidad, pero bueno, con todo el contexto previo de lo que logró, creo que el hecho de verlo convertirse en Evox, en lugar de hacerlo ver crecer como villano, fue un declive para el personaje. Sí, imagínense el contexto de que la misma historia sucede en las dos realidades, pero en esta ocasión tal vez oportunamente se detuvo la eliminación de la humanidad gracias a la aparición de una Dr. K experimentada, ahora modelo, evitando así el mismo destino que en su realidad. Parecen cambios pequeños, pero involucran más a RPM que el solo agregar que los dos son uno mismo. De lo contrario, suceden todas las incongruencias que derivaron de todo esto. Estas fueron mis razones por las que, a pesar de sí ser inevitablemente emocionante, una vez que lo razones, no es tan agradable la forma tan superficial en que combinaron a estas dos temporadas. Pero ¿cuál es mi problema con todo esto? Pues ya, ok, no nos pongamos tan remilgosos. Ya le tratamos de dar explicación por cuenta propia a todos estos baches argumentales. Ya aceptamos que el guión pudo haberse intervenido quirúrgicamente, cercenándolo de modo que al final tengamos a un Frankenstein como temporada. También aceptamos que esta sea la continuación de RPM, una de las temporadas favoritas de los fans por supuestamente ser la más madura, ahora terminando su arco en una temporada con un tono de Pregarden. Y lo digo en serio, no hay problema, el tono de esta temporada queda de lado una vez que le meten seriedad con un guión atrevido como este. Ya todo queda de lado, por decirlo así. Entonces, ¿cuál es mi conflicto principal ante todo esto? Mi principal temor es ahora lo que viene con Hasbro. Durante muchos de mis videos me he mostrado como un lamebotas de esta nueva era, la verdad, creyendo ciegamente en Hasbro y sus planes a futuro, defendiéndolo de cualquier prejuicio sin antes haber comenzado una temporada completa por su cuenta. He especulado 1000 veces y he dejado volar mi entusiasmo hasta Keio 35 y más allá, cuando apenas si se confirmó que sería el nuevo dueño. No es para más si hemos visto lo que ha hecho con apenas poco tiempo en el mando, además de planes a futuro y dándole la importancia que merece la franquicia, sobre todo al haber hecho una reestructuración en la producción detrás de la serie. Pero, ¿qué será a partir de ahora? Estamos ante un maravilloso mundo de fanservice y regalos para la fidelidad de los fans. Luego de tantos años, podríamos estar ante un escenario incierto. Si estas mínimas adiciones a la mitad de la temporada generaron, por más que pudiera parecer exagerado, cambios importantes en la historia general de la franquicia, ¿ante qué estamos? ¿Ante un retacadero sin sentido aún mayor que lo visto ahora? Cabe aclarar que podría parecer que en esta situación no nos queda ser tan remilgosos, y pues más bien hay que disfrutar estos regalos que nunca hemos tenido, pero tampoco quiero que nos convirtamos en lo que hemos visto últimamente en los team-ups, puro hype por nostalgia y nada de narrativa que lo sustente. Lo dije antes, espero que mantengan esta fórmula de mantenernos interesados a los fans con pequeños guiños o conexiones, mas no de estas maneras inexplicables. Después de todo, cualquiera puede hacer fanservice, pero no cualquiera puede conectarlo de una manera correcta con un buen guión. Mi mayor problema con estas temporadas recientes es que tenemos un relajo con la línea principal de la franquicia y todavía ni asentamos eso cuando ya están explorando nuevas realidades y conectándolas entre sí, sin una explicación clara. Solo pasan mediante portalitos con un aparato que sacaron de los cómics, pero pues en realidad quién sabe de dónde salió en la serie, y ya todos se conocen sin una introducción previa. Sí me gustó, como lo dije, que lo justifiquen con el libro de la historia Ranger, pero ahora resulta que ya de la nada existe este libro y que tiene toda la información de otras realidades de Rangers, como si estos datos hayan aparecido en una corporación en la que nunca estuvo claro a qué se dedicaban: a generar energía sustentable, a estudiar la red de Morphosis, a defender la ciudad, o a qué. Otra, la red de Morphosis,
Concuerdo que puede ser el argumento para conectarlo todo, incluso las temporadas con orígenes más diferenciados entre sí, pero ya de todo se cuelgan de eso para dar explicaciones convenientes. Ya ni siquiera se esfuerzan por dar argumentos, porque si algo no tiene sentido, la red de Morphosis lo hizo. O así, un sinfín de argumentos flojos en las tramas. Otro temor es que, según ellos, ya nos escucharon a los fans de qué es lo que queríamos para la franquicia, sin pensarlo de una forma clara. ¿Seguirá esta dinámica apresurada y repentina para un futuro? RPM se convertirá en la nueva temporada sobreexplotada como Mighty Morphin lo es actualmente, solo porque según algunos es la mejor, a pesar de haber tenido muchas esperanzas y que sigo manteniendo mi fe por la nueva era Hasbro. Mi miedo por lo que venga está latente, más porque sí, ya hicieron cambios en el equipo creativo, pero me dejé llevar como gorda en tobogán sin saber realmente en lo que consistían estos cambios. Ahora resulta que me entero que los escritores que estaban en la era Saban desde Dino Charge siguen presentes para Dino Fury. ¿Será que mi ilusión por tener historias más serias como las que teníamos antes de la compra de Saban a Disney haya sido solo eso, una ilusión, y que la serie que conocimos no vuelva a ser lo que era antes? Lo repito, estoy muy entusiasmado, de eso no hay ninguna duda, pero es normal que me surjan estas dudas últimamente. En conclusión, todo esto que digo que la trama es muy de preescolar es lo que es, la verdad de mi perspectiva. No por eso quiere decir que sea una mala temporada. De hecho, dentro de las temporadas de su propia tonalidad es una de las mejores. No pongan palabras en mi boca que nunca he dicho o me pongan como el villano. Simplemente digo lo que veo y de ahí cada quien tiene la libertad de disfrutar al máximo a su manera, justo como yo lo hice. Pero no podemos negar de que a pesar de que esta temporada es oficialmente de Hasbro, es más de Saban que de este mismo, ya que todo, pero todo se mantiene de la misma fórmula que sus predecesoras, excepto en el final de la segunda temporada, donde se notan algunos cambios, por lo que para lo que a mí concierna, esta no es la primer temporada de Hasbro. Para mí lo será una vez que todo el guión y todo el nuevo equipo reestructurado se muestre en Dino Fury. Puedo decir que hasta el momento me quedé muy feliz con los capítulos porque me acostumbré al tono de esta temporada. Sin embargo, esta cumple más para los niños pequeños, pero no cumple como la temporada híbrida que se nos presentó, que intenta abarcar tanto a los fans veteranos y al público nuevo a la par. La verdad es que no lograron mantener un balance y se volvieron locos en querer cumplir las expectativas. Tengo muchas esperanzas de poder ver una temporada que retome la tonalidad que tenía la serie antes. No estoy pidiendo que sea una serie muy madura, súper sangrienta y oscura, solo que retome la fórmula que tenía. O tal vez sea hora de entender que Power Rangers ya ha cambiado de público meta y que esta evolución que se tenía a través de cada nueva temporada se ha perdido, estancándose solamente en una serie para niños pequeños, y no como antes a niños de aproximadamente 8 años en adelante. Esto fue todo por parte de mi reseña a la segunda temporada de Beast Morphers, dividido en varios episodios. Espero que ustedes puedan compartirme qué es lo que piensan de esta temporada, si concuerdan con alguno de mis puntos o si piensan diferente. Recuerden que para esto son estos videos, para debatir como los grandes fans que somos y pasar un rato alegre teniendo un tema de interés por el cual platicar. Yo soy YeraCCE, nos vemos en la próxima.